Actividad 1 de Excel. Vamos a ver nosotros cuál es el entorno en el que vamos a trabajar. La interfaz de usuario de Excel tiene las siguientes características. Primero, la celda activa, quiere decir el entorno está dividido por celdas. El lugar donde está el cursor en ese momento, eso se denomina la celda activa. Cuando abrimos un documento nuevo, generalmente se llama A1, la referencia de esa celda. Si yo me ubico en esta posición, estoy en la posición H1. Aquí tenemos la dirección, aquí tenemos el contenido. Si me ubico en una celda que está ocupada, A1 por ejemplo, este es su contenido. Columnas es la identificación de las columnas que estén letras para la referencia a la celda, y filas están caracterizadas por ser representadas como números. Pestañas o menú, al igual que en Word, nosotros tenemos un conjunto de menús que tienen asociado un conjunto de comandos en lo que se denomina la cinta de opciones. Cinta de opciones son los comandos que hay en cada menú. Barra de acceso rápido es la barra donde nosotros podemos colocar comandos que vamos a utilizar con frecuencia. Por ejemplo, el comando nuevo, guardar. Les recomiendo que activen la vista previa de impresión. Barra de títulos es el lugar donde aparece el nombre del archivo. Cuando abrimos un archivo nuevo, la barra de títulos tiene como nombre libro, libro 1. Hojas de cálculo. En la parte inferior nosotros tenemos en un archivo de Excel diferentes hojas de cálculo. Nueva hoja. Donde terminan las hojas de cálculo hay un símbolo más que tiene la opción para crear nuevas hojas. Vistas. En la parte inferior nosotros tenemos las diferentes vistas. Generalmente se trabaja en la vista normal. Barras de desplazamiento horizontal para avanzar en las columnas, vertical para avanzar en filas. Y el zoom nos permite acercar o alejar según necesitemos. Lo más importante en Excel es la barra de fórmulas. La barra de fórmulas, dependiendo en qué posición yo me encuentre, me muestra en el cuadro de nombre la referencia a la celda, y este es el contenido de la celda activa. Cada archivo de Excel está compuesto por varias hojas de trabajo. Podemos crear hasta 255 hojas de trabajo. En esta actividad vamos a ir al menú inicio, en donde vamos a utilizar comandos del portapapeles. Al igual que en Word, nosotros aquí tenemos el portapapeles que nos permite copiar algo, y cuando nosotros copiamos algo, entre las opciones de pegado tenemos la siguiente. Podemos pegar directamente, podemos pegar solo la fórmula, podemos pegar fórmula y número o contenido, podemos mantener el formato original. Por ejemplo, aquí tenemos negrita y subrayado. Entonces, si yo le doy pegado, ¿sí?, mantiene. Si yo le doy fórmula y número, no mantiene el formato, solo el contenido. Fórmulas, lo mismo. Y los valores significa que pegamos contenido. Si ustedes le dan pegado especial, tienen otras opciones de pegado, ¿ya? Por ejemplo, saltar blanco, por ejemplo, transponer o realizar operaciones matemáticas en este proceso. Entre los comandos de fuente, lo más importante, ya aparte del tipo de fuente, tamaño de fuente, es este recuadrito que está aquí, donde nosotros, esto lo teníamos en Word, en el conjunto de comandos de párrafo. Aquí, como la hoja está dividida por celdas, entonces podemos personalizar los bordes en cada celda, ¿sí? Por ejemplo,
si nosotros estamos sobre esta celda I2 y yo le digo más bordes, yo puedo cambiar el ancho que va a tener la línea, puedo cambiar el color que va a tener la línea y dónde lo quiero aplicar. O si lo quiero aplicar solamente en el margen superior e inferior. Entonces se aplica solo a la celda. En el conjunto de alineaciones, nosotros acá, a diferencia de Word que solamente tiene 4, tenemos 6 alineaciones. Las primeras que son verticales, arriba al centro abajo, y las siguientes que son horizontales. O sea que aquí nosotros podemos alinear a la izquierda, al centro o a la derecha. Una característica importante es que podemos cambiar la dirección del texto. Entonces, el texto no necesariamente puede ir horizontal, podemos cambiarle en ángulo, podemos cambiar el texto en vertical, girarlo. También aquí tenemos dos opciones importantes, que es la de ajustar texto y la de combinar y centrar. Quiere decir que yo puedo seleccionar varias celdas y unirlas en una celda o separar. Algo muy importante es el formato de celda. En Excel no todo lo que nosotros vemos es el contenido que hay. Entonces vamos a ver de que en Excel ustedes tienen la categoría general de forma predeterminada, pero pueden personalizar el formato de celda. Entre los formatos personalizados que se requieren más en planilla son los de moneda y los de fecha. En el formato de moneda nosotros le podemos decir qué símbolo, o sea, qué tipo de moneda es el que vamos a utilizar. Si le vamos a colocar decimales, si vamos a representar los números negativos de alguna manera. En los formatos de fecha podemos nosotros mostrar solamente el día y el mes y el año pero separado con guiones, el día y el mes en literal, ¿no? Y dependiendo de eso podemos cambiar la configuración regional. Es importante porque si la configuración está en inglés, la fecha va a ir el mes por delante. Finalmente, en el menú diseño de página vamos a trabajar con esta herramienta. Configurar página, pero vamos a abrir toda la caja de comandos. ¿Para qué? Podemos nosotros cambiar, generalmente las planillas suelen ser horizontales y esto es importante. Si la planilla es un poco más extensa y queremos imprimirlo todo en una sola página, podemos ajustar al número de páginas por ancho y alto que queramos configurar. En la parte superior tenemos página, márgenes, encabezado y pie de página. Entonces, si nos vamos a la opción márgenes, vamos a ver de que ahí están los 4 márgenes de la hoja y además tenemos el encabezado y pie de página. Ahora empezamos a la parte práctica. Tenemos la columna de números, donde tenemos números decimales, números enteros grandes, números decimales grandes, números decimales normales, números decimales que el decimal está de 5 hacia arriba, números decimales donde el decimal está de menos de 5, números enteros negativos, decimales negativos. Entonces, todo una ensalada de números. Estos números nosotros los vamos a copiar a las columnas adyacentes, presionando Control C y ahora Control V. Ahora, en las columnas adyacentes, en la parte inferior, nosotros tenemos cuáles van a ser los formatos en los que vamos a transformar el contenido. Por ejemplo, en la columna B marcamos de B4 a B11, entramos al formato de celda mediante inicio número y cambiamos la categoría general de tal forma que aquí dice solo se aplique un decimal y tenga separador de miles. Entonces vamos a ver que la representación de los valores que tenemos aquí ya hacen de que el primer valor decimal, que era 0.54321, solamente se represente por 0,5, ya que hemos restringido la cantidad de decimales que se van a visualizar.
Los valores enteros o valores grandes van a tener el separador de miles, pero si yo me ubico en la celda B5 y miro en la barra de fórmulas, no está agregado nada, solamente es un formato de visualización. Hagamos lo mismo para la columna C. Dice, en la columna C vamos a utilizar el formato moneda y aquí dice, encuentre el símbolo pesos B español Bolivia. Aquí hay varios símbolos, ¿ya? Miramos, está en orden alfabético, armenio, ¿sí? Pero estos son símbolos. Quiere decir que si yo busco el símbolo de Bolivia, no voy a encontrar acá. Tengo que bajar hasta el último símbolo, si no me equivoco, en la mayoría de las versiones de Excel debería de ser el símbolo de Turquía, turco, y luego vienen los símbolos que vienen con letra en orden alfabético. Entonces, aquí vamos a encontrar nosotros uno que diga, algunas veces se representa como bolivianos, otras veces se representa como pesos B, pero debe decir español Bolivia. Eso es lo importante. Y dice, para este tipo de símbolo, que me represente los números negativos, aparte de que esté el símbolo menos por delante, en color rojo. Le damos a aceptar. Y vamos a ver de que el valor 054321 ahora tiene el símbolo de la moneda por delante, pero si miramos la barra de fórmula no dice BS. Y tenemos los números negativos con otro color. Entonces, si estos números negativos, por ejemplo, yo le quito el símbolo menos y digo, es ahora un número positivo, entonces respeta el valor positivo y no lo coloco en color rojo. Le voy a deshacer para dejarlo como estaba. Y ahora vamos a ver la diferencia con el formato contabilidad. Y en el formato contabilidad me entro al formato de celda, donde tenemos las dos opciones para representar dinero, moneda y contabilidad. ¿La diferencia cuál es? Aquí nosotros vamos a encontrar también el símbolo asociado a nuestro país, el cual debería estar en orden alfabético, ¿no? Y vamos a ver de ese español Bolivia, ¿ya? Vamos a ver de que no hay forma de representar los números negativos, ¿ya? Con alguna característica del color. Al agregar este símbolo bolivianos, hemos tenido el siguiente percance. La celda que tiene un valor entero grande aparece con estos símbolos. Siempre que veamos estos errores, tenemos que hacer doble clic aquí arriba de la columna para que la columna sea un poco más ancha y se pueda representar el valor. En sí, esto no representa un error. Lo que nos está diciendo Excel es que solamente necesitamos ampliar el ancho de la columna para que se pueda visualizar completamente. Entonces, ahí vemos que el símbolo de contabilidad, el formato de contabilidad nos muestra alineados a la izquierda los símbolos. Ya depende de nosotros cuál formato es el que vamos a elegir para representar el dinero. El símbolo porcentaje es una de las características más usadas. Por lo tanto, no necesito entrar a la categoría de formato de celda. Directamente aquí yo tengo el comando estilo porcentual, solo que coloca todo en entero. Entonces me dice que debo agregar un decimal. Aquí tengo la flecha hacia la izquierda y flecha hacia la derecha. La flecha hacia la izquierda, una vez, me puede aumentar un decimal en los valores de porcentaje. Fracción. Seleccionamos la columna para cambiar el formato de fracción y aquí tenemos la categoría hasta un dígito. Esa vamos a hacer. ¿Qué significa? De que aquí yo tenía el valor 054321, que está representado por medio. Ya sabemos que este tipo de error significa de que tengo que hacer más ancha mi columna. Y el siguiente valor no tiene ningún decimal, por lo tanto no se le aplica ninguna fracción. El tercero sí tiene un decimal, 0.25, por lo tanto se coloca como un cuarto.
La última columna, científica, vamos a abrir las opciones de formato de visualización y dice solamente consideremos un decimal. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo le doy a aceptar, este valor 0,54321 lo que hace es desplazar la coma decimal un paso a la derecha, de tal forma que se convierte en entero, y el resto se aplica a la notación científica. No podemos usar estos valores para representar los formatos de fecha. Aquí, por ejemplo, podemos escribir la fecha de hoy día, 18 de marzo del 2021. No es necesario que escriba 2021. Cuando yo le doy Enter, me aumenta el año. Y cuando yo arrastro hacia abajo esto, representa en forma secuencial la secuencia de fechas que continúan. Esta secuencia de fechas que continúa, nosotros podemos personalizarle el formato. Por ejemplo, 19 de marzo. Yo le puedo decir de que en el formato de fechas me cambie el 19 de marzo a un formato en literal. Ya sabemos que tenemos que hacer más ancha la columna para poder visualizar el contenido. Entonces, si yo me ubico en J5 y miro la barra de fórmula, voy a ver el contenido real. 20 de marzo, también puedo darle que personalice. Y ahí podemos colocar, por ejemplo, DD, Y. En algunas versiones de Excel, en vez de Y, puede estar representado por A. ¿Qué es lo que hace esto? Me coloca en literal el mes de forma abreviada. Otro formato de fecha personalizado puede ser el formato donde yo pueda colocar en otro orden, ¿sí? Podemos colocar el año primero, -MM. Cuando yo escribo 4M, me muestra en literal el mes, pero de forma completa, no abreviada. Pero si yo coloco, por ejemplo, 29 de febrero del 2021, Excel me permite escribir esa fecha, pero no como fecha, sino como texto, lo que significa de que no voy a poder hacer operaciones de fecha con esa celda. ¿Qué quiere decir? Que si yo escribo esta fecha y no es una fecha válida, Excel no me va a decir es una fecha errónea. La va a tomar como texto. Si ven ustedes una fecha alineada a la izquierda, que no ha sido personalizada, probablemente sea una fecha inválida. Esta página, si yo le doy vista preliminar, veremos de que se va a imprimir en 3 páginas. Por lo tanto, aquí dice, dentro del menú diseño, configurar página, vamos a configurar de tal manera que la hoja se imprima de forma horizontal, de que todo entre en una sola página de ancho por una de alto. Vamos a configurar de que el tamaño de hoja sea 4 y además que hay encabezado y pie de página. En el área de encabezado, en el área de márgenes, vamos a modificar para que todos los márgenes sean de 2 centímetros. Entonces colocamos margen superior, margen izquierdo, margen inferior, margen derecho. También se puede hacer con esto, pero es más exacto que nosotros lo escribamos. El encabezado también está en esta misma página y dice que le apliquemos 1.5. Entonces, con este no me da 1.5. Entonces, si yo lo escribo, debo tener el cuidado de que al escribir, escriba perfectamente el punto decimal. En mi caso es coma, puede ser que en su caso sea punto. El siguiente ejercicio, vamos a ver prioridad de operadores. En nuestras calculadoras, la prioridad de operadores la tenía el exponente.
Luego venía la multiplicación y división. Y lo último, lo que menor prioridad tiene es la suma y la resta. Por lo tanto, en este ejercicio, donde tenemos que hacer la siguiente operación matemática, vamos a ver que asociando con paréntesis los mismos valores, vamos a tener 5 resultados diferentes. Siempre colocamos el símbolo igual por delante para poder representar una fórmula. Entonces tenemos 6 más 9 por 8 elevado. Muchas veces el elevado en nuestro teclado se representa por una combinación de teclas, ¿ya? Pero si no logramos encontrar ese valor presionando al 94, que es el código ASCII de este carácter, vamos a poder representar 2 menos 4 dividido entre 2. El resultado da 580. Cuando nosotros copiamos hacia abajo esto y cambiamos, editamos nuevamente, fíjense, con doble clic yo puedo editar nuevamente y aumento los paréntesis. Al aumentar el paréntesis, estoy cambiando la prioridad de las operaciones matemáticas. Por lo tanto, no voy a obtener el mismo resultado, ¿sí? Acá también en el inciso C, cambiamos la prioridad de las operaciones que se van a realizar. Por lo tanto, tampoco vamos a tener el resultado anterior. Para acentuar esta idea, continuamos modificando lo que son la prioridad con los paréntesis y vamos a ver de que no vamos a conseguir dos números exactamente, dos resultados exactamente iguales, ¿ya? Porque estamos tomando en cuenta una prioridad diferente a la prioridad predeterminada que tenía Excel. Bien, vamos a utilizar ahora estos elementos, vamos a resaltarlos un poquito, para hacer operaciones matemáticas y esas mismas operaciones matemáticas cambiarles la prioridad. Aquí tenemos, esto es una imagen de los posibles resultados que debemos obtener. Por lo tanto, colocamos igual, esta vez vamos a sumar B8 más C8 por D8. Esta operación matemática primero va a ejecutar la multiplicación, 3 por 5, 15. Y a ese resultado le va a sumar el 2. ¿Por qué? Porque la suma tiene menor prioridad. Si nosotros tratamos de hacer lo mismo que hicimos acá, de copiar a la fila 12 la fórmula anterior, no podemos hacer lo mismo que en estos incisos. ¿Por qué? Porque ahora ya no estamos hablando de constantes, estas eran constantes. Aquí estamos hablando de referencias de celda. Y cuando nosotros arrastramos hacia abajo una referencia de celda, estamos desplazando hacia abajo una fila adicional. Entonces ya no hace referencia a B8, a C8 ni a D8. Por lo tanto, no voy a poder utilizar el copiado, pero sí puedo hacer control C, control V. ¿Y para qué vamos a hacer eso? Esto que era la orden, el enunciado como un texto, si yo le coloco el símbolo igual por delante, se va a convertir en una operación matemática y voy a ver con el resultado al lado de que con la prioridad de operadores hemos cambiado el resultado. Por lo tanto, podemos hacer lo mismo con todo esto, control C, y podemos venirnos aquí y darle control V. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aumentarle el símbolo igual por delante, el símbolo igual por delante, de tal forma que sin copiar, arrastrando, sin escribir manualmente uno por uno las operaciones matemáticas, podemos obtener los resultados que tenemos aquí. Entonces, aquí hicimos operaciones matemáticas con valores constantes,
Aquí hicimos operaciones matemáticas con referencias y acá se hizo una operación matemática combinando referencia y valores constantes. ¿Para qué nos sirve eso? Por ejemplo, en la vida real podemos nosotros tener un haber básico definido y mediante una fórmula conseguir el líquido pagable. Por lo tanto, esto va a ser igual, dice, a la referencia de la celda C20 y a esto le vamos a restar otra vez C20, pero esta vez multiplicado por el 13%, asumiendo de que estamos aplicando un descuento al sueldo, al haber básico. Además le vamos a sumar, dice, 2.000, como si estuviéramos nosotros calculando el bono de antigüedad, asumiendo de que 2.000 sea el sueldo, el salario mínimo, por 3, por 5%. Por lo tanto, si el haber básico era 5.000, con la orden que nos dieron, nosotros vamos a pagarle al empleado 4.650. Entonces, si nosotros ya tenemos esto en una fórmula guardada, el día de mañana se aumenta el haber básico o se disminuye y también va a alterar la operación matemática que teníamos al lado. Por lo tanto, no necesito yo editar esta fórmula y colocar 6.000. Ya se actualiza automáticamente. A modo de practicar, nuevamente vamos al menú diseño de página, cambiamos la configuración para que se vea horizontal y que toda la página se muestre en una sola página de ancho por una de alto. El tamaño de hoja, carta, y esta vez en vez de márgenes vamos a configurar el encabezado. Dice, en el encabezado, en la zona central, debe decir operadores matemáticos. Pero esta frase debe estar con negrita y subrayado. Si yo selecciono esto y trato de irme al menú de inicio, me va a dar error. Por lo tanto, dentro de esta ventana de encabezado, este símbolo A me permite cambiar la configuración de formato que quiero. Le puedo aplicar negrita, le puedo aplicar subrayado simple, le puedo aumentar el tamaño de fuente, aceptar. Aceptar. Y esta es la vista previa del encabezado. Vamos al pie de página. En el pie de página, en la sección izquierda, ahí se debe ir el nombre del archivo. No escribo nada. El nombre del archivo automáticamente se consigue con este icono verdecito. Al centro tiene que estar la fecha con actualización automática. Quiere decir que si esto yo lo abro mañana, se tiene que actualizar automáticamente. Y en la sección derecha debe ir el nombre de la pestaña. Estas de abajo son las pestañas. Quiere decir de qué debe decir prioridad de operador. Clic aquí y ese es el nombre de la pestaña y le damos a aceptar y ahí tenemos nosotros el encabezado y pie de página de nuestra hoja de trabajo. Aquí en el área de trabajo no lo vamos a ver, pero si yo le doy vista preliminar, ahí van a estar el encabezado y pie de página que es personalizado. Referencias. Ya hemos utilizado la referencia normal. Eso se llama en realidad referencia relativa. ¿Qué significa eso? Si yo hago una operación matemática donde voy a sumar B2 más B3, enter, y esta fórmula, esta suma, esta fórmula, la copio hacia abajo, significa de que esta fórmula yo la voy a poder copiar, pero el contenido de la referencia va a cambiar. ¿Qué quiere decir eso? Si yo copio una fila hacia abajo, se desplaza B2 a B3 y B3 a B4. Por eso tenemos 4 resultados diferentes. En cambio, con la tecla de función F4, ¿ya? Nosotros podemos obtener lo siguiente. Igual D2 y aquí aplicamos FN F4. Busquen en su teclado la tecla FN F4.
¿Qué es lo que hace FN4? F4 aumenta el símbolo pesos delante de la columna, delante de la fila, más, ahora presiono D3 y otra vez presiono FN, F4. ¿Lo puedo escribir? Sí, puedo escribir el símbolo pesos D, el símbolo pesos 3, pero es más rápido que usemos F4. Y tenemos exactamente el mismo resultado. Pero cuando yo copio hacia abajo esta fórmula, el resultado no varía y por lo tanto se llama referencia absoluta. En Excel hay tres tipos de referencia: relativa, absoluta, no cambia ni la columna ni la fila, y mixta, puede cambiar la columna o puede cambiar la fila. Si tenemos la siguiente planilla, servicios y los montos, y yo quiero calcular cuánto de dinero debo llevar para pagar todos los servicios, entonces probablemente haga lo siguiente. Vaya a sumar la celda de 6, la celda de 7, la celda de 8 y la celda de 9. Entonces, esta serie de procedimientos que he hecho manualmente, ¿ya? Excel me facilita este proceso. Voy a copiar estos números, control C, sin el total. Voy a venir a la celda amarilla y le voy a dar control V. Y voy a ver de que Excel, en vez de que yo haga manualmente esta sumatoria, en el menú de inicio hay un símbolo sumatoria donde hay operaciones matemáticas y está la suma. ¿Qué es lo que hace? Coloca la celda inicial, dos puntitos, la celda final. Y todas las celdas que estén en medio de eso las va a considerar. Y yo le doy Enter y me calcula el total sin seleccionar uno a uno cada celda. Hemos visto que aparte de la suma, podemos obtener otra información. Por ejemplo, quiero saber cuál es la factura más cara que tengo. Entonces me ubico primero en D11 y ahí puedo seleccionar la función max. Automáticamente me agarró hasta el total, pero no puedo seleccionar el total porque total no es una factura independiente. Por lo tanto, yo con el mouse marco desde D6 hasta D9 y presiono Enter. Entonces me dice 150. 150 es la factura de luz. Esa es mi factura más cara. El proceso contrario, o sea, encontrar la factura más barata, sería con la función mínimo. Al igual que la función máximo, agarra todo el rango, yo le digo solamente agarre este rango y efectivamente la factura de agua es la factura más baja. Una imagen vale más que 1000 palabras, por lo tanto, si yo marco desde C5 hasta D9, puedo representar en forma gráfica esta información. A través del menú Insertar, nosotros tenemos varios tipos de gráficos. El primero me representa todo lo que son barras y columnas. Las columnas son verticales, las barras son horizontales. En este caso me pide representarlo con un gráfico de barras. Cuando yo utilizo una barra o un gráfico, en la parte superior aumenta un menú nuevo, que es herramientas de gráfico, donde puedo cambiar, por ejemplo, el tipo de gráfico que quiero mostrar. También puedo agregar elementos a ese gráfico, por ejemplo, que muestre el número, o sea, los valores sobre cada barra. Con las versiones modernas vamos a ver de que al lado del gráfico ustedes tienen un símbolo más, donde ahí también de forma más rápida podrían representar o mostrar información como las etiquetas de datos en el gráfico. Finalmente, en Excel hay listas automáticas. Si yo escribo, estoy creando una lista de asistencia, una lista de productos, una lista de lo que sea, y coloco el número 1, con la ayuda de la tecla Control,
presiono control con la izquierda y con la derecha me ubico sobre la esquina inferior derecha, de tal forma que el mouse cambia por esta cruz más delgadita. Arrastrando hacia abajo, yo puedo generar una lista secuencial sin escribir uno a uno los números. Si los números no son secuenciales, quiere decir si no se va a sumar de uno en uno, yo puedo escribir el primero y el segundo elemento y seleccionar ambos elementos sin presionar control, arrastrar hacia abajo esa lista. Me genera la lista con el incremento que yo le indiqué. De esta manera podemos agregar listas que vayan de 5 en 5, de 3 en 3 o listas pares, de números pares, ¿ya? Considerando siempre que se colocan los dos primeros elementos para que Excel sepa en qué tiene que empezar. Los días de la semana, si la versión que tenemos está en español y yo escribo lunes, arrastrando hacia abajo sin presionar nada, genera automáticamente una lista donde cuando yo termine los días de la semana y llegue al domingo, se reinicia nuevamente la lista de días. En cambio, si quiero escribir en inglés, es diferente porque nosotros no tenemos aquí la versión en inglés, ¿sí? Si tenemos la lista personalizada, puede generarse personalizada. Vamos a escribirla en español y con mayúsculas, y vamos a ver que al escribirla en español y con mayúsculas se genera una lista también representada en mayúsculas. Por eso es mucho más fácil en Excel si es que vamos a crear una planilla de asistencia, un horario, un calendario. No tenemos que escribir mucho como en Word. Si queremos hacer una lista de fechas, un calendario, por ejemplo, entonces este formato ya puede cambiarse y yo lo arrastro hacia abajo y me genera una lista por día, ¿ya? Continúa 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero. Ahora, si yo escribo, por ejemplo, 1 de enero del 2021, ¿ya? Y quiero que esta fecha vaya de mes en mes, lo ideal es que ustedes cambien el formato de visualización. Fíjense que es un formato personalizado, donde el mes le estoy indicando de que se escriba de forma literal, de forma abreviada, y el año esté de forma resumida. Entonces, cuando nosotros arrastramos hacia abajo, ya no me coloca aquí 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero. Directamente me coloca febrero, marzo, abril. Entonces, el incremento lo considera de mes en mes. Si ustedes quieren colocar un formato de horas, aquí nosotros visualizamos la hora y los minutos, pero en realidad queda guardado en la celda hora, minuto y segundo. Fíjense que al arrastrar hacia abajo esto que hemos escrito y pasarnos, por ejemplo, del valor de 23 horas, reinicia en 0 horas porque está en formato de horario, no es un número normal. Pueden guardar y subir a la plataforma.